Muchísimas gracias, Diego. Tú siempre con sorpresas lindas. Gracias, compañeros. Y un agradecimiento muy grande, muy sentido a las personas que nos acompañan. Y también gracias por sus comentarios. Yo estoy consciente de que nos hemos pasado como 2 horas y media el martes anterior, pero en realidad el tema es tan largo y da para más inclusive. La semana anterior empezamos a hablar sobre ya las 38 flores de Bach, pero no alcanzamos a ver los 7 ayudantes. Entonces vamos ahora a entrar de lleno en lo que son los 7 ayudantes, porque realmente es largo. Bueno, para quienes no le conozcan de pronto y estén por primera vez, el doctor Edward Bach, que fue un hombre tan sensible, tan humano, y que creo que esas fueron las características tan importantes que a él le permitieron adentrarse en lo que es el estudio de las flores y legar al mundo no solamente de la terapéutica, sino también de la filosofía. Pasos que hemos visto ya en las ocasiones anteriores. Pero que cuando hablemos de los 7 grupos, que son una nueva clasificación que hizo el doctor Bach, porque ahora estamos viendo la clasificación que él empezó por las 12 primeras flores que encontró, a los que les llamó los 12 sanadores, que fueron las flores que vimos la semana anterior. Posteriormente él encuentra los 7 ayudantes, 12 más 7 son 19, que están entendidas como las primeras 19 flores. Y si es que nos alcanza ahora el tiempo, vamos a ver parte de las 19 últimas, o de las que se llaman también las 19 flores más espirituales. ¿Por qué las llamo así? Entonces vamos a ir viendo. Dentro de los 7 ayudantes están rock water o agua de roca, que tiene que ver con la severidad que la persona en sí es, y lo que tiene que cambiar y aprender es esa actitud de relajación, de aceptación de las cosas como vienen en la vida. Heather, gorse, roble, olivo, wine o vino y avena silvestre. Entonces, esas son los 7 ayudantes. Vamos a empezar con rock water. Y el agua, como bien hablaba Diego ahora, el agua que él escogió es el agua de manantial, o manantial. La diferencia con la cascada es que lo que vemos en la gráfica es una cascada. El agua de manantial fluye desde el fondo de la tierra hacia arriba. Entonces, el agua de manantial fue la que el doctor Bach escogió para hacer la esencia de agua. Y uno se pregunta curiosamente, ¿cómo puede hacer una esencia del agua? Y vamos a ver cómo él logró hacerlo y para qué sirve. El agua nos enseña la flexibilidad, por sobre todo. Si nosotros vemos un espacio de agua, un hilito de agua que sale de un río, por ejemplo, vamos a ver cómo el agua no se estanca. El agua no se hace problema aun cuando esté ante rocas inmensas. El agua va a buscar un puntito y por ese puntito va a caminar todo su cuerpo y después va a ser el riachuelo y después del río y después llega al mar. Entonces el agua es tan flexible que no se hace problema de nada y no se estanca. Entonces el agua viene a enseñarnos qué pasa con las personalidades rígidas, inflexibles. Doctora Ruth, perdón la interrupción. Sí. Doctora, no sé si nos puede ayudar poniendo presentación, porque se ve pequeña la presentación. No sé si en la parte superior a su derecha, al lado de guardar, se encuentra presentación. Si le puede dar clic ahí o doble clic en la presentación para que se amplíe. Ya. Por favor. Ahí sí no. Ahí estamos. Ahí Muchas estamos. gracias, doctora. Muy amable. Gracias porque no me di cuenta. No se preocupe. Ya, entonces estamos que Rock Water nos sirve para la personalidad, o nos ayuda a ir adquiriendo una personalidad desarrollada, y nos explica que la personalidad desarrollada es como el agua flexible.
Se adapta sabiamente a cualquier situación, logra concretar sus ideales y disfruta de la vida. Por eso es que hablar de agua de roca es decir, yo avanzo sin detenerme en el curso de la vida. Y hago hincapié en esto de la flexibilidad, porque llegan a la consulta personas que en su diario vivir van a ocasionarse a sí mismas una serie de complicaciones y de frustraciones, y muchas veces su camino de vida o el camino del alma para este retorno puede quedarse frustrado porque la persona, por falta de flexibilidad, no pudo seguir el curso adecuado de la vida o el rumbo de la vida. Por eso es que en la aplicación a la vida de la esencia de agua de roca es: fluyo al curso de la vida y sigo mis ideales. Pero ¿cómo lo sigo? En forma flexible, adaptándome al camino y a los cambios impredecibles, aun cuando sea autoexigente y rígido. El agua de roca está indicada para las personas muy rígidas, para las personas que la forma de ver la vida quiere que sea la forma de ver la vida de todos los demás. Entonces, el agua nos enseña a ser moldeables. Hay una palabra clave para cada flor, y la palabra clave en agua de roca es la autorrepresión. Esa rigidez que no solamente tiene que ver con aspectos familiares y sociales, sino que también tiene que ver con una rigidez moral extremadamente exagerada, que le hace daño a la persona, que le nubla el camino, que no le permite avanzar. Entonces, el defecto a superar, porque recordemos que las esencias vienen a señalarnos cuál es el error en el que estamos y cuál es la virtud o el defecto que tenemos que superar para ir avanzando en nuestro proceso evolutivo. Entonces, ese defecto en agua de roca es la inflexibilidad, la resistencia al cambio. Las personas que se resisten al cambio y que les toca hacer cambios fuera de su voluntad, realmente enferman, porque es tan fuerte su debilidad a la nueva adaptación que somatizan las emociones y el cuerpo físico empieza a pasar la factura. La virtud que nos enseña agua de roca es fluir al curso de los aconteceres de la vida. Muchas veces la vida viene en una dirección y nosotros hemos trazado otra dirección. Entonces, ¿qué hacer? Una persona agua de roca en negativo va a traumarse, va a frustrarse, va a paralizarse, va a enfermar. Entonces, agua de roca trabaja la rigidez, esa autorrepresión que es un impedimento para ser, es decir, para desarrollarnos, para crecer, para ir evolucionando en el curso de cada día. Cada día debemos ser hoy mejores de lo que fuimos ayer y mañana seremos mejores de lo que hasta hoy hemos alcanzado. Dentro de esta forma de pensar está una total y absoluta flexibilidad. Entonces está indicada cuando hay rigidez mental, es esa rigidez estática que a la persona le frena, le deja por dónde sigo avanzando en el camino, no veo camino cuando se van a producir cambios de una manera muy rápida. Muchas veces esta rigidez mental se va a asociar también con una rigidez articular, inclusive. Rigidez de la columna vertebral. ¿Y qué pasa en los acontecimientos del día a día? Yo he puesto aquí un ejemplo, que un padre puede echar a su hija de casa porque la hija rompió alguna norma de la casa establecida. Es decir, es tal la rigidez que no se admiten concesiones. Hay personalidades así. Si uno no se parece a esta personalidad, uno puede decir, no creo que este tipo de cosas se puedan dar, pero se dan. Esto en cuanto a agua de roca. Heather
es también parte de los 7 sanadores que el doctor Bach los designó así. Y como podemos ver en la fotografía, la flor en realidad está dentro de todo un capullo. Es decir, todo este capullo contiene pequeñas florcitas independientes. Cada una de ellas es independiente, Heather. Vemos que están siempre agrupadas. Heather no está sola. Y vamos a ver por qué. Sobre Heather, el doctor Bach nos decía, debemos practicar la paz de forma resuelta, imaginando que nuestras mentes son como un lago que hemos de mantener siempre en calma, sin olas ni mareas que perturben su tranquilidad, para así gradualmente desarrollar ese estado de paz hasta que ningún acontecimiento de la vida, ni circunstancia, ni personalidad alguna pueda alterar su superficie. Y esto está en relación a la personalidad Heather en negativo. ¿Cómo aplicamos Heather a la vida? Encontrando respaldo y consejo no en los demás. Heather un poco se parece a Cerato que vimos la semana anterior, en el sentido de que Cerato no puede escucharse a sí misma, no puede escuchar su voz interior y siempre está buscando consejos de los demás. En este caso, Heather busca respaldo en los demás. Pero Heather está en el error, porque en donde se debe encontrar respaldo es en nuestra propia alma, en nuestra interioridad, en ese espacio de conciencia donde habita mi alma en luz. Aprendo a escuchar mi propia voz, me permito entender mis sentimientos que casi siempre en Heather van a estar reprimidos. Esto me da mayor libertad y me da más independencia. Necesito reflexionar con un sentido crítico de mi propia vida. La palabra clave en Heather es la necesidad permanente de hallar compañía. Heather sencillamente no soporta la soledad. Heather tiene una pobre escucha del otro. Heather es muy locuaz, quiere ser siempre escuchado, pero escuchar no le gusta. Heather es esa típica personalidad en la que, por ejemplo, hay personas en que tienen una pareja y están un tiempo, viven juntas, hay problemas, ya no se siente la compañía del uno con el otro, entonces se abren y pasa un tiempo y bueno, pueden en el transcurso de la vida fácilmente tener 10 o 15 parejas. Porque Heather sencillamente siente que muere antes que estar solo o sola. Esa es la personalidad Heather. Cuando Heather ha logrado un buen acompañamiento, por ejemplo, de pareja o en su vida matrimonial, Heather va a ser ese amigo o esa amiga incansable que llama a cualquier hora del día o de la noche y que va a llamar y se va a demorar media hora o una hora mínimo en el teléfono, pero a lo mejor solo escuchó del otro hola y se fue a conversarles toda su historia. Entonces Heather oprime al otro, cansa al otro. Por eso es que el defecto que tiene que superar Heather se llama esa carencia afectiva. Heather viene con una carencia afectiva por lo general desde las tempranas edades, desde la niñez. Y Heather sabe que tiene que desarrollar una interacción recíproca a través del afecto y de la comunicación. Heather es la típica personalidad dentro de la terapia floral de Bach que tiene que aprender a saber que en la vida se da y se recibe. Heather es el típico recibidor, pero muy poco dador. Entonces, cuando no hay una armonía, cuando no hay un equilibrio entre el dar y el recibir, sencillamente el canal se va a cerrar. Y Heather, que busca tanto la compañía,
justamente por no saber dar, cada vez se va a ir quedando solo, arrinconándose solo, porque a nadie le gusta solamente dar y no recibir. Entonces, en Heather es aprender a escuchar y también Heather tiene que aprender a escucharse, aprender a conocerse, porque una de las cosas que le va a ayudar a la personalidad Heather es saber qué se tiene a sí misma. Y que si se sabe llevar bien, como hemos dicho en las conversaciones anteriores, si el alma se lleva bien con el cuerpo físico, no hay ningún problema. La persona no va a sentir soledad, no va a sentir miedo, no va a sentir desesperación, porque sabe que el alma de luz que nos habita irradia toda esa luz, esa paz y esa serenidad al cuerpo físico. Entonces en Heather hay sentimientos de soledad y abandono que los lleva a sentir realmente pánico. Por eso es que Heather siempre va a buscar la compañía del otro. Y como vimos la fotografía del ramito de flores de Heather, Heather se agolpa, Heather está en tumulto, Heather no puede estar, como hemos dicho, sola. La personalidad Heather puede desarrollar fácilmente hipocondría. ¿Por qué? A través de la hipocondría, Heather se va a sentir acompañada. Porque hay personas que se tiran a la cama a decir que están enfermas y es justamente ahí cuando reciben la visita de la familia, de los amigos, de los vecinos. Entonces, si Heather está sano, no hay nadie quien le visite. ¿Por qué? Porque Heather es invasivo. Entonces, Heather también desarrolla mucho las enfermedades psicosomáticas. Ya vemos que tiene esa personalidad invasiva. Entonces, esto es Heather en pocas o a breves rasgos. Yo siempre les hago el comentario de que para estudiar una flor realmente como se debería, solamente una flor nos llevaría un mes de clase. Ojalá de pronto si hay gente que después quiera profundizar muchísimo más el arquetipo de cada flor y lo que se llaman las conexiones que tiene un arquetipo con otro de una manera muchísimo más profunda, pudiéramos armar un curso ya con una profundidad increíblemente hermosa y por qué no decirles infinita. Vamos a ver ahora Gorz. Gorz está ahí su fisonomía, su personalidad, su color. Gorz es otra de las 7 flores elegidas por el Dr. Bach para denominarlas como los siete ayudantes. Sobre Gorz, el Dr. Bach decía, no dejemos nunca que nadie se dé por vencido, apartando la esperanza de ponerse bien. ¿Por qué nos dijo esto el Dr. Bach sobre Gorz? Porque vamos a ver el arquetipo de Gorz. Siente que ya no queda aliento de vida. Siente que ya todo se ha intentado, ya no se puede seguir intentando más. Y viene la esencia de Gorz y nos trae un nuevo aliento. No sé cómo soportar las adversidades. Por eso renuevo en mí la voluntad de vivir, abrazo la luz de vida otra vez. Ese es como el mensaje que nos deja la esencia floral de Gorz a todos, especialmente a las personas que sienten que todo se derrumbó, que absolutamente todo se vino abajo. En la aplicación a mi vida vemos con Gorz que la dificultad es la fuerza que nos empuja para vencer. Es decir, nadie puede subir si primero no ha bajado. Y la vida en su sabiduría a veces sí nos tiene como el péndulo en horizontal, pero también en vertical. La esencia de Gorz nos ayuda a ir a conquistar la fe perdida,
a no dejar perder la fe, a no dejar perder la esperanza. Nos ayuda a fortalecer la voluntad y a obtener lo que anhelamos, tal vez con un poquito más de esfuerzo, volviéndonos una personalidad un tanto más resiliente para saber vencer, para no dejar aniquilar la fuerza. Esa fuerza interior que viene en el alma, porque no está en el cuerpo físico, hemos visto. El cuerpo físico, sin la fuerza del alma, es casi nada. El cuerpo físico es muy valioso, es demasiado valiosa la vida y la salud, el tiempo y el espacio del cuerpo físico, porque como el doctor Bach nos decía la vez anterior, a diferencia de la concepción de la medicina mecanicista, alopática, que viene desde el concepto de Newton, a diferencia con el concepto de Einstein y Bach y todos los estudiosos que hemos visto, el cuerpo físico es ese templo sagrado que busca la perfección también para contener la energía de la vida y del alma. Una de las palabras claves para recordar con Gors es la desesperanza. Es la resignación. Cuando una persona se resigna, cuando ha hecho todo y ya no le queda más nada que hacer. Y de alguna manera esa resignación a la persona le lleva a claudicar, a esa renuncia. El ejemplo es del luchador o el boxeador que se siente ya perdido antes de empezar la pelea, que definirá tal vez un título, y claudica y sale del espacio del ring. Entonces, así es la personalidad Gors en su polaridad negativa. Una personalidad que aprendió a ver solamente la adversidad y por ver siempre adversidad va a sentir que ya no tiene ganas de seguir luchando. Entonces, abandona y deja cualquier proyecto que pudo haber resultado totalmente beneficioso y brillante. Pero es esa claudicación que se inserta en el alma del Gors en estado negativo el que le va a llevar a eso. Por eso es que el defecto que tiene Gors que superar es perder la esperanza. Perder la esperanza es el defecto. Y la virtud a desarrollar es la seguridad que vence a la adversidad. Esa seguridad que nace ¿de dónde? Del alma. Y es allí donde la esencia de Gors, cuando se ha visto que la persona necesita esta esencia, y cómo vamos a ver esto es ya en la siguiente clase, va a venir la esencia a ayudar a que la persona vuelva a mirar la luz en donde solamente ella vio oscuridad. La lección que tiene que aprender Gors es la autocuración surge de la esperanza, de la certeza. A la vez que la certeza es la fuerza para vencer sobre las dificultades. Cualquier batalla ahí está perdida si se duda. Cualquier proyecto está fracasado si entró la duda y ni siquiera se empezó el proyecto. Entonces, muchas veces, ¿qué hace que la gente se vuelva en una tonalidad Gors negativo? Es producto de la educación que recibió, producto de las circunstancias ambientales familiares y muchas veces producto de que de alguna manera uno sin saber está representando a uno de los antepasados que ni siquiera los hemos conocido, llámese bisabuelo, tatarabuelo, y estamos repitiendo por lo general historias de tragedia sin que ni siquiera nosotros tengamos conocimiento histórico ni tampoco tengamos memoria de eso. Pero se dan. Y ahí es donde se unen, por ejemplo, las constelaciones familiares con las flores de Bach
y con otras técnicas que van permitiendo tener luz sobre cada caso, sobre cada paciente, sobre cada historia de vida. El estado emocional de Gors entonces es la claudicación, la resignación, pero así una resignación total. Ese estado se muestra en lo físico claramente, ese andar lento, arrastrado, ojeroso. No sé si en otros países que nos ven hay también esta canción, ¿no? De que estoy cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Entonces vive la vida sin ningún sentido. Entonces esto sale de la canción y es una realidad para algunas personas. En ese estado Gors piensan que nada más pueden hacer, que nunca van a mejorar. Por eso es que Gors se va a aplicar en enfermedades graves, pero que no son terminales, en casos difíciles, en donde la mejoría va a venir así como con la nueva luz del día, ya sea en las circunstancias que se atraviesan en la vida de dificultades o en circunstancias de salud. Entonces Gors nos viene a decir, no caigas más abajo, no llegues a deprimirte, no pienses en suicidarte, no pienses en que mejor es morirte. Hay mañana un nuevo día y ese día te va a presentar un nuevo camino y ese nuevo camino te trae una nueva luz, una nueva oportunidad real, fáctica, de enderezar tu rumbo. Entonces, en el sistema de Gors en negativo vemos que también el sistema inmunológico baja mucho porque su sistema emocional está muy depresivo. Y los médicos saben que con el sistema inmunológico bajo, cualquier enfermedad puede atacar. Entonces el doctor Bach decía, para quienes sufren una tremenda desesperanza y han abandonado la fe en que algo más pueda hacerse por ellos. Gors se siente realmente desalentado. Entonces Gors se da a pacientes que ya han sido desahuciados, que están probando diferentes tratamientos, pero al mismo tiempo los médicos les dicen, hay muy pocas esperanzas para usted. Entonces, cierto es que el médico jamás debe mentir ni poner una esperanza falsa, pero también es bien cierto que mientras la persona se siembra esperanza a sí mismo y mientras esa persona haga que esa esperanza sea una realidad, los pronósticos pueden cambiar muchísimo. Cuando Gors sana, se convierte en alguien que hace mucho bien para sí mismo y para la humanidad. Por lo general, los grandes benefactores que ha tenido la humanidad han sido personalidades Gors en negativo, que han salido de una crisis o de varias crisis de salud o de varias crisis existenciales súper fuertes, pero que se han dado cuenta de lo que es estar de un lado y del otro y se han propuesto de acuerdo a sus recursos, a lo que la vida les ha permitido llegar a tener, dar y se han convertido en los mejores benefactores. Entonces, también dentro de los sanadores, el sanador por excelencia es Gors. ¿Por qué? Porque despierta a su médico interior. Gors suele también aparecerse en negativo y en positivo en las adicciones. En adicciones hay personas que caen muy, muy hondo por un gran sentimiento de que ya no hay esperanza, no hay nada que hacer, todo se ha intentado. Pero una vez que una persona en adicción sale de la adicción, se va a convertir en el mejor terapeuta para ayudar a que otros no caigan a fases tan fuertes. Nos vamos con roble. Hoja. Esta hoja tan sui generis, tan única, su flor, el muérdago, flor sagrada también,
y el árbol en sí es un árbol sagrado. Se dice que este árbol existe en otros universos, no solamente en la Tierra, sino en universos con niveles superiores de conciencia, en donde también se materializan en físico también, no solamente las almas humanas, sino también las almas de las plantas, está este árbol. El doctor Bach decía sobre roble: nuestro gran objetivo es la toma de conciencia de nuestros errores y el esforzarnos en desarrollar la virtud opuesta a esos mismos errores, de modo que estos desaparezcan de nosotros del mismo modo en que la nieve se funde bajo los rayos del sol. ¿Cómo aplico OAC a mi vida? Es tomando conciencia de mis límites naturales. El problema de OAC es que la persona trabaja y nunca quiere descansar. Y llega un momento de agotamiento físico tan fuerte que ya está knockout. Entonces, por eso dice, me permito delegar, pedir y recibir ayuda. Hay gente que jamás pide ayuda, en la peor circunstancia que esté, no pide ayuda, y claro, y si no pide, peor va a recibir. Necesita esta personalidad aprender a disfrutar del tiempo libre, concederse pautas de descanso, conseguir lo que se necesita, pero sin llegar al agotamiento extremo, cuidando el cuerpo, porque el cuerpo es lo que tenemos, es lo único que tenemos, es la casa, es el edificio, es el aposento, es lo único que tenemos nuestro cuerpo físico. A través del cuerpo físico podemos aprender a sentir la vida. Somos nosotros el referente de todo lo que vemos y de todo lo que conocemos. Entonces es tan importante la vida, el cuerpo físico, que hay que cuidarlo. Cuido mi cuerpo, que es el templo de mi alma. Esa es una toma de conciencia que tiene que hacer la persona OAC. La palabra clave aquí es el luchador, pese al desaliento y a las dificultades, personas que tienen, pero un extremado y exagerado sentido del deber. El defecto a superar es perder el sentido de la proporción de sus propias fuerzas. En OAC es el típico gerente, en el trabajo que tenga, que no para ni siquiera para alimentarse, no tiene un sábado tarde para la familia, un domingo. Está totalmente metido en su proyecto, pero eso le va a llevar a estar casi al borde del desmayo, del desequilibrio, de quedarse sin fuerzas. Y aún estando así, sigue trabajando y no descansa. Entonces, por eso es que la virtud que tiene que desarrollar esta personalidad es sentirse bien en los momentos de descanso, no sentir culpa de estar descansando un rato. Y la lección a aprender es reconocer los límites. Esto de reconocer los límites de ninguna manera significa debilidad ni fragilidad. Entonces, OAC es para aquellos que se creen ser imperibles, porque sutilmente detrás de este tipo de personalidad está un orgullo, ¿no? O sea, soy imprescindible, sin mí nada camina, sin mí nada funciona, nadie está a la altura mía como para que yo pueda confiar y delegarle funciones. Entonces hay un orgullo, un ego orgulloso muy, muy sutil. Entonces, esta esencia va a estar muy bien indicada cuando hay casos de estrés por agotamiento, el surmenage, esa debilidad,
ese cansancio crónico que es común en las mujeres, desde el síndrome de las piernas cansadas, tiene que ver con doble. Para quienes deben aprender a delegar funciones, es decir, es un aprendizaje, saber confiar también en la capacidad de la otra persona. ¿Cómo se manifiesta o cómo se somatiza la emoción de OAC en negativo en el cuerpo? Las contracturas de hombros y cuello, que son bastante frecuentes. Enfermedades cardiovasculares, ya mucho más serio. La hipertensión arterial. Esto de que me cae el pelo y no sé por qué, ya me estoy quedando sin pelo. Bueno, a mí eso no me pasa. Es parte de ese estrés excesivo al que está sometida la persona OAC. Esta personalidad obsesivo-compulsiva es tan obsesivo por su trabajo que a su vez esa obsesión le produce esa compulsión para no parar. Bueno, hemos visto OAC. Vamos a ver la personalidad VINE, o VINO, o VID. Es una de las personalidades más fuertes en todo el sistema VAG. Porque VINE, si hablamos que OAC tiene un orgullo sutil, VINE tiene un orgullo mucho más presente. No debo deslucir a las personas que no están conmigo. Ese es el gran aprendizaje que tiene VINE. Porque por lo general, VINE de todos los que le rodean. Y el doctor Bach decía en relación a VINE, la codicia, no solamente refiriéndose a la codicia física, sino a la codicia como un gran obstáculo al progreso. O sea, yo codicio mi espacio. Yo codicio, o sea, todo lo quiero acaparar. Y al otro le invisibilizo. Esa es la personalidad VINE. Los resultados de esta personalidad son bastante graves, pues llevan a interferir en el desarrollo anímico de los semejantes. VINE tiene que darse cuenta de que todos los seres están aquí para desarrollar su evolución, según los dictados de su alma y solamente de su alma. Y ninguno de nosotros tiene que hacer nada que no sea animar a su hermano en ese desarrollo. Esta parte última que está escrita aquí se refiere a esa amonestación que el doctor Bach hacía al cambio que debe ejercer la personalidad VINE. Y VINE debe saber que aunque sea inflexible y autoritaria o autoritario, las cosas cuando se dan en equilibrio y armonía permiten ahí manifestar de mejor forma la capacidad de liderazgo innato de las personalidades VINE, sin imponer, sin someter. Entonces la autoridad es natural, es comprensiva y compasiva. Las perspectivas del otro contribuyen a ampliar el marco de referencia para ejecutar proyectos en beneficio del colectivo. Eso es salir de la personalidad VINE en negativo y entrar en la personalidad VINE superando los defectos que tiene que superar. Recordemos que lo hermoso de la terapia floral es que la terapia nos enseña la parte negativa de todas las características o arquetipos florales que tienen que ver con las personalidades humanas, pero que también nos está dando lo brillante, la parte sana, la parte que se cura en la personalidad. Entonces, una palabra clave de VINE es, la personalidad VINE es ávida de poder, es autoritarista y es totalmente inflexible. Es tan inflexible o más inflexible como la personalidad de agua de roca que ya vimos. Un VINE negativo, todo gira en el propio beneficio.
solo piensa en sí mismo. Es también como un poco Jede, porque siempre está recibiendo, recibiendo y recibiendo hasta que va a explotar porque no sabe dar. Entonces la virtud que tiene que desarrollar es el liderazgo, pero en armonía, en reconocer el valor de los demás. La lección a aprender es justamente que la inflexibilidad destruye, pero lo que desarrolla es el amor. Entonces Vine tiene que aprender que el amor existe. No solamente existe la rigidez, ni solamente existe la forma de visión personal de Vine que invisibiliza la visión de los demás. Donde hay amor, no existe el deseo de poder. Porque el amor en sí es un poder, pero un poder que beneficia a todos. Es ese poder que nos lleva a la unidad, al sentimiento de unidad. Yo me pertenezco al otro, entonces no compito con el otro, sino que doy lo mejor que tengo. No hay competencia. Vid anhela codicia y el poder para su propia satisfacción. Vid por lo general está en las personalidades de dictadores, de este tipo de personalidades usurpadoras de todo el bien social. Y ya sabemos las consecuencias. Pasamos a olivo. Es otra de las flores de los 7 ayudantes. La flor del olivo, olivo nos trae esa sensación de que la felicidad equilibra el cuerpo y la mente. Entonces, ¿qué pasa en una personalidad donde no hay felicidad? Hay amargura. El Dr. Bach, acerca de Olive, dice, cada uno de nosotros tiene una misión divina en el mundo y nuestras almas utilizan nuestra mente, nuestro cuerpo, como instrumentos para llevar a cabo ese trabajo de forma que cuando estos 3 elementos trabajan al unísono, el resultado son una salud y una felicidad perfectos. ¿Por qué nos habla de esa perfección? Porque nos va a hablar del sentido de unidad que trae la felicidad de Olive. Me reconecto con la energía vital, con la tranquilidad y la armonía para superar los conflictos y alcanzar la paz emocional. Disfruto mi alegría y asumo mis retos con firmeza. Mi alma tiene energía indestructible con la que nutre mi cuerpo aun cuando esté cansado física y cuando esté mentalmente agotado. Entonces, con Olive reconocemos que la energía viene de fuera del cuerpo, es decir, viene del alma, no siempre está dentro de nosotros. Entonces, en Olive también hay agotamiento extremo, es físico y mental. El defecto que tiene que superar la personalidad Olive es recuperar la vitalidad y la alegría. La virtud es la regeneración, la fluidez. Y la lección que tiene que aprender es tomar conciencia de que la inagotable fuente de energía viene del alma. Las fuerzas no salen de nuestro cuerpo. Es como un gran pensamiento, la mente de uno no produce. La mente es visitada por energías cosmogónicas que vienen a impregnar en nuestra mente esa felicidad y esa alegría para poder seguir dando y proyectando. Olive, la esencia es para quienes han sufrido mucho, mental y físicamente, y ese sufrimiento les ha causado agotamiento. Se sienten sin fuerzas para hacer el mínimo esfuerzo. Para ellos, el diario vivir representa un duro trabajo carente de todo placer. Por lo general, en esta flor se da en situaciones de muchísimo cansancio. Olive viene a ser como un bálsamo. Por ejemplo, posterior a situaciones de crisis, posterior a un divorcio, por ejemplo,
posterior a la enfermedad larga de algún ser querido. Personas que cuidan a personas con cánceres terminales, por ejemplo. Enfermedades de larga duración, post-cirugías, posguerras, ¿no? Nosotros, por lo general, bueno, hablamos de acá, gracias, todavía no hemos sentido las hondas crisis que generan las guerras. Estamos pasando una pandemia y empieza a ser importante, por ejemplo, la acción de Olive en esta crisis de pandemia, porque hay gente que desespera. Realmente hay gente que tiene pánico y el miedo baja las defensas y va a llevarle a la personalidad a un cansancio tan grande que la persona pueda querer inclusive ya no vivir. Entonces, Olive nos va a ayudar en convalecencias realmente de todo tipo. Sirve también para los estudiantes, por eso es que Olive está entre la fórmula que se llama la fórmula de examen, para estudiantes que están muy desgastados o haciendo su tesis de grado para una maestría, donde sabemos que es muy agotante la disciplina para estudiar. También para los deportistas, ¿no? Que están sometidos a mucho entrenamiento y esa es una práctica disciplinaria que no pueden romper, pero ellos sienten cansancio y agotamiento. Entonces, en definitiva, para quien ha trabajado muy duro y ha quedado realmente en una situación muy exhausta de decir, necesito un relax, ¿no? Entonces, acordémonos, este es Olive. Vamos a la avena silvestre. Avena silvestre es también una de las flores más importantes en las 38 del sistema de Bach. Es súper importante esta flor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta cómo estamos o no estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida. Es trascendental esta flor. El doctor Bach decía, encontremos en la vida aquella cosa que más nos atraiga y hagámosla. Hagámosla, o sea, no solamente la pensemos, no solamente la soñemos, sino que hagamos la realidad. En Cábala sería cómo yo bajo la energía de Keter a Malhut. Cómo realmente estoy habitando Malhut, cómo estoy habitando la vida, cómo estoy habitándome, cómo estoy habitando mi cuerpo. Y nunca es tarde. Permitamos que esa misma cosa que sea parte de nosotros de forma tan natural como lo es respirar, como tan natural es para la abeja recolectar miel, o para el árbol dejar caer sus hojas viejas en otoño y hacer brotar otras nuevas en primavera. Entonces, el sentido de avena silvestre es encuentre su para qué y usted sabrá su cómo vivir. Encuentre su para qué vino a la vida, cuál es su misión en la vida, cúmplala. Y ese hecho de cumplir su misión en la vida no le va a causar cansancio, agotamiento, estrés, sufrimiento, no. ¿Por qué? Porque está dentro del diseño para el que esa persona vino a la vida. Y le va a parecer que trabajar es jugar, que trabajar es divertirse, nunca la va a pasar mal, porque está haciendo lo que ama. Entonces ahí viene el éxito, por ejemplo, el famoso médico. ¿Por qué no todos los médicos realmente son famosos realmente por lo que se han ganado, ¿no? ¿O por qué no todos los artistas, o por qué no todos los pintores, o no todos los escritores? Que por lo general quien hace lo que ama, brilla, y quien hace lo que ama no se agota, no se cansa porque está en lo suyo. Por eso es que avena silvestre es una flor realmente muy trascendental en el sistema floral de Bach. Mi correcta vocación viene del encuentro ¿con quién? Conmigo mismo. Me lleva con dirección de propósito. ¿Cuándo yo puedo decir que me encontré conmigo misma? Cuando yo encuentro mi alma. Y no solamente es, yo sé que tengo un alma, porque yo sé que tengo, no pasa nada, pero
Cuando yo logro encontrarme con mi adentro, con mí misma, con mi alma, y aprendo a recibirme y aprendo a comunicarme y aprendo a sentirle, entonces eso me genera seguridad, certeza, equilibrio, felicidad, salud. Esa es la tarea, ¿no? Y no es tan fácil porque quien tiene 20 años o 40, no, a lo mejor esto de encontrar el alma, ojalá mientras más pronto mejor. Ojalá ayudemos a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, desde que son pequeños, en vez de que se difundan tanto en los juegos de internet y fuera de ellos. Ojalá ayudemos a que desde niños se logren ir encontrando a sí mismos, nunca se van a perder. No van a extraviarse, no van a caer en droga, no van a tener una salud quebradiza, no van a pasar por grandes dificultades porque van a saber que cualquier dificultad que se presente en la vida es parte de ese aprendizaje para el cual vinieron. Entonces, ojalá mientras a menos de edad, más rápido encontrar ese sentido de para qué vine, es casi como encontrar qué es mi alma, qué quiere que este cuerpo físico realice. Y cómo alma y cuerpo van a trabajar en una fusión tan interesante que va a haber un progreso. Tengo claridad para seguir mis metas. Conduzco mi libertad interior a mi autorrealización. Cumplo la misión de mi vida a través de mi trabajo realizado en felicidad y en armonía. Vamos a ver una flor que nos lleva al cansancio de los lunes por la mañana, porque la gente el lunes por la mañana es el peor día de la semana donde más enfermos se sienten. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el trabajo? ¿Y cómo debe ser el trabajo? Aquí nos dice que cuando cumplo la misión de mi vida, a través de mi trabajo realizado en felicidad y en armonía, eso debe ser la vida. Yo creo que allá vamos. Entonces, la palabra clave en Avena Silvestre Will Out es falta de dirección y propósito en la vida, insatisfacción cuando no se escoge bien la profesión. El efecto a superar es anular la capacidad latente por falta de claridad. La virtud que tiene que desarrollar una persona Avena Silvestre en negativo es el propósito, la determinación. Y esa lección a aprender es canalizar la energía hacia un objetivo. ¿Qué pasa cuando en la vida no hay un objetivo? ¿A dónde se llega? No se llega a ninguna parte. Pero cuando hay un objetivo, todo kilómetro que se tenga que recorrer se nos va a parecer muy corto. Es súper importante el objetivo porque también se llama el segundo esfuerzo. Cuando una persona ya no puede más, el alma le proporciona un segundo esfuerzo. Es ese segundo esfuerzo al atleta que le hace ganar, al músico que le hace brillar, al pintor que le hace superar, al escritor que le hace ir a la 101 editorial cuando las 100 anteriores le cerraron las puertas. Es ese último esfuerzo. Pero ¿qué hace que se tenga ese último esfuerzo? Es cuando se tiene claro un objetivo. Y sabemos que los objetivos tienen que ver con la misión de vida. Cada uno tiene su propio Keter en términos cabalísticos. ¿Cuál es mi Keter? Escribir un libro, por ejemplo. Ese es mi objetivo. Allá quiero llegar. Y es un poco una utopía porque puedo estar escribiendo el libro y quiero ya empezar a hacer otro. Pero si no tengo un objetivo, la vida no tiene sentido. Entonces viene el decaimiento, la ira, la frustración, la depresión, la incompetencia, la incapacidad. O sea, la vida se vuelve muy difícil. Sabemos que los objetivos cortos de mediano plazo nos ayudan al objetivo más grande a mediano plazo y a largo plazo. Entonces es súper importante. Es la importancia de Avena Silvestre. Entonces, ¿qué nos enseña Willow Out? Que la falta de capacidad para dirigir la propia vida
Escriba cuando no hay una meta clara, cuando nos hemos desconocido. Es para personas desorientadas y vacilantes en su vocación, en sus relaciones emocionales y sentimentales. También Will Out se suele usar para ayudar a las personas cuando están entre dos disyuntivas. Y esas disyuntivas en ciertas edades son fuertes dentro de lo emocional. Entonces también nos sirven en casos en que las personas tienen dos ofertas laborales, ¿por cuál me voy? O puedo ir a vivir en una ciudad pero ya no en otra. ¿Cuál de las dos me voy? ¿A cuál de los dos países me voy? Es decir, ayuda a tomar una decisión clara en relación a el propósito del alma. Entonces, por eso es que nos ayuda a dirigir el camino de la autorrealización. La esencia revierte la búsqueda de las realizaciones hacia la interioridad del yo. Nos lleva a nuestra intimidad, a nuestro yo superior, a nuestro yo del inconsciente, ¿no? Entonces nos va ayudando a que nos conozcamos. Está indicada en depresiones por insatisfacción o por indeterminación, cuando la gente tiene una sensación terrible de vacío existencial. Ese vacío existencial que puede, si no se sabe pasar, puede llevarnos al suicidio, por ejemplo. La ansiedad, hay situaciones de insomnio, la tendencia a la adicción o a las adicciones ya fuertes. ¿Por qué? Porque la persona no puede salir de ese vacío existencial. Es el pasar el tejón que se llama en la Cábala. Quien pasa ese tejón encuentra el sentido de su vida y empieza a caminar adecuadamente. Pero quien no pasa, tengo un problema grave. Entonces, Avena Silvestre nos está ayudando a que nos encontremos. Si alguien tiene un dolor, es porque todavía vive en las tinieblas de la ignorancia. Esto nos dice un buen buscador de la filosofía de la Cábala, Mario Sabán, mi profesor en mis estudios que estoy haciendo de Cábala. Y he puesto esta laminita porque hasta aquí llegaron los 7 ayudantes. Y vamos entonces en el tiempo que nos queda, unos 20 minutos tal vez o 15, José me indica, vamos a empezar con las últimas 19 flores, que son las que el doctor Bach les llamó las más espirituales. Entonces vamos a empezar con aspen. Esa es la flor de aspen. Es una flor muy sui generis, es una flor rara, digamos así, es una flor muy hermosa. La palabra clave en ásped es el miedo de origen desconocido. Hay varios tipos de miedo dentro del esquema que estamos estudiando de las flores de Bach. Hay un miedo conocido, por ejemplo, tengo miedo de manejar, tengo miedo de subirme a un avión, tengo miedo que me dé el COVID. O sea, son miedos conocidos. Se sabe a qué se tiene miedo. El miedo de aspen es desconocido. Es una sensación indefinida. Es como un presagio negativo. Uy, no sé, algo va a pasar, tengo un mal presagio, tengo un mal presentimiento o tuve un mal sueño y entonces ese es el efecto. Porque una persona puede ser muy sensible y realmente captar cosas paranormales, pero no caer en el miedo. Un paranormal, un medium, por ejemplo, sabe y ve cosas que los demás no vemos, pero no tiene miedo. Esa es la diferencia. Entonces, la virtud que tiene que desarrollar la personalidad Aspen es aprender a ser perceptiva, pero sin miedo, justamente. Confianza en el ritmo de la vida. Saber confiar. Detrás mío está un universo siempre cambiante y en movimiento, y dentro de ese cambio y de ese movimiento hay un absoluto orden. Esa es la confianza interior. La persona Aspen siente atracción por lo mágico, al mismo tiempo que siente temor e hipersensibilidad de que algo malo va a ocurrir.
¿En qué caso se puede indicar la esencia floral? En personas que también han sufrido violencia física, violencia emocional, en situaciones de maltrato en la niñez, violaciones a cualquier edad. La violación infantil trae unas secuelas tremendamente fuertes que predisponen a la personalidad a tener tal desconfianza de los demás, absolutamente de todos, con ese presagio de que algo malo me pueden hacer. Entonces Aspen está muy bien indicado en esos casos. En caso de alcoholismo fuerte, cuando ya hay el delirium tremens, después de un delirium tremens, las personas lo que recuerdan con gran temor. Cuando hay alucinaciones en psicopatología, esto no quiere decir que el dar las gotitas de Aspen reemplacen al medicamento psiquiátrico que el médico esté prescribiendo. Con Aspen debemos aprender que el desarrollo del amor nos lleva a la conciencia de la unidad, a la vez que la unidad es esa verdad que todos y cada uno de nosotros somos en tanto que parte de la única y gran verdad. A más idea de separatividad, a más sensación de separatividad, menos vamos a estar en superar los miedos. Mientras más fraccionados estemos, más temerosos seremos. ¿Cómo aplicamos Aspen a la vida? Es como aprendemos a observar con serenidad las situaciones personales, aunque sean desconocidas, aunque sean situaciones difíciles. No hay lugar para los miedos. Tengo confianza y valor renovado. Los miedos, hemos dicho con Mimulus, el doctor Bach decía, los miedos no tienen cabida original en el sistema emocional humano. No deberíamos sentir miedo. Los miedos son mal aprendidos. Son aprendidos inclusive transgeneracionalmente. El espíritu despliega paz en todo su potencial. Esa es una certeza a la que la personalidad Aspen debe llegar a realmente tenerla muy presente. Recibo mi sensibilidad como un don. Agradezco el don de ser sensible, de poder de alguna manera adelantarme un poco al tiempo, pero sin miedo, porque sé que hay un orden para todo. El futuro es mío y es promisorio. Entonces son como situaciones que Aspen debe decirse, tengo un futuro promisorio, porque el vivir con miedo realmente no es nada grato. Otra de las 19 más espirituales es castaño rojo. Es una hermosa flor, aquí le vemos en todo su esplendor. Es una flor que pertenece a árboles gigantescos, los árboles de castaño son inmensos. Esta flor que le vemos aquí es solamente una parte muy diminuta de una gran rama que va a ser toda así cargada, es realmente hermosa verle a un castaño florecido, sea blanco o sea rojo. El castaño rojo alcanza la serenidad, la personalidad castaño rojo, en positivo, alcanza la serenidad con un pensamiento libre, independiente. Somos parte del amor divino. El destino para cada uno es perfecto y nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios perfecta, aunque incomprensible. Estas son palabras del Dr. Bach sobre la personalidad Red Chestnut, a la cual un estado castaño rojo en negativo debe optar. La palabra clave es el temor y la preocupación excesivas por los seres queridos. El típico padre de familia que teniendo sus hijos ya adolescentes grandes no puede dormir si el hijo no ha llegado, por ejemplo.
hay extremo. Yo he tenido pacientes en la consulta que ellos dicen, pero es que mi hijo debió llegar a las 12 y son las 12:20 y no llega. Y el padre se levanta, coge el auto y se va a todas las morgues y a todos los hospitales a encontrarle allá a su hijo, porque piensan lo peor. Entonces, parecería exagerado, pero existe esto, es así. Entonces, es un rojo, un castaño rojo, totalmente invadido por el temor de que lo peor le puede pasar a su ser querido. El defecto a superar es, lo que tiene que superar es no ocuparse tanto del otro, que está bien, y aprender a ocuparse de sí mismo. Y es desarrollar la virtud de la confianza en el Creador, porque el Dr. Bach nos dice, si el Creador ha cuidado tanto de mí, ahora que yo ya tengo la edad que tengo, ¿por qué no va a cuidar también de mi hijo, de mi hija, de mi nieta, hasta la edad que Él designe que cada persona tenga? Y en la circunstancia que Él designe que cada persona atraviese. Entonces la virtud es confianza, confianza. La lección a aprender es darse libertad para encontrar y seguir el propio camino y permitir que los seres queridos también lo hagan, porque una personalidad excesivamente preocupada por el bienestar del otro puede estar causando que el otro, por no preocuparle al padre, por ejemplo, deje su camino de realización por no preocuparle al otro. Entonces, son asuntos vitales con las flores. La aplicación de Reed Chestnut es con padres sobreprotectores. En situaciones de duelo también, porque hay gente que dice, bueno, si tú te fuiste, yo me voy atrás, y eso es como también incumplir con la voluntad de su propio destino para su propio tiempo de vida, de alma. Detrás de un puerperio se puede dar esto porque hay mucha preocupación en las separaciones, en los divorcios, en el destete. Por lo general el niño siente que al ser destetado se queda totalmente aislado y solo del cuerpo de la madre al cual estaba más pegado. El primer día de clases para los niños de kinder o de primer grado era antes, ahora mucho más pequeños ya se separan, pero el primer día de clase por lo general es muy traumante. Para las migraciones, donde las personas que migran no logran acoplarse a la nueva tierra. Entonces, ¿cómo aplico castaño rojo? Es que entender que la sobreprotección genera dependencias que afectan el desarrollo de la autoestima sana. Elegir la confianza en el sanador interno de cada uno. Aceptar que cada quien tiene su propio espacio para manifestar sus elecciones. Dejar a los seres queridos en manos de la vida, en manos de su propio destino, sabiendo que la protección divina está siempre con ellos, aunque la persona que está en la fase negativa de la flor esté sumida en una preocupación que le atormenta. La excesiva responsabilidad atrae el sufrimiento. Eso en cuanto a Red Chestnut. Ahora vámonos con Jorben. También a mí me parece una flor realmente hermosa, única. Y el Dr. Bach nos dice en relación a hojarazo, cada momento de nuestro trabajo y por nuestra labor traerá consigo un celo por aprender, un deseo por experimentar cosas, aventuras y acciones reales que tienen auténtico valor.
La palabra clave acá es desgano que obedece a falta de motivación. En Ojarazo vamos a ver que hay un desgano innato en la persona, hay un desgano que poco a poco es como que va mermando la luz de la cara, el brillo de los ojos, un cansancio. La virtud que se tiene que desarrollar es la fuerza de estímulo, la perseverancia. La lección que tenemos que aprender es restablecer la energía productiva a través de la voluntad. La voluntad en el ser humano realmente es algo, una cualidad divina, porque sin voluntad, ¿qué hay? Hay un desgano total que sume a una persona en una no lucha, en una derrota terrible en la vida. A Ojarazo el doctor Bach lo definió como el cansancio de los lunes por la mañana o el síndrome del ama de casa aburrida y cansada de estar a las tareas rutinarias. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, como hablábamos cuando hablamos de avena silvestre, un trabajo que nos lleva a sentir la vida que por donde caminamos y vemos solamente vemos cucarachas? No hay un ¿para qué hago este trabajo? ¿Qué voy a sacar de bueno? Y trabajar porque se recibe un sueldo al final del mes sin que el trabajo le guste es algo que realmente le va a llevar a la persona a lo que estamos viendo, a una apatía total que le va prácticamente a quitar del carril de la vida. Entonces, el remedio de Ojarazo viene a darnos el estímulo para volver a la creatividad, a restablecer la energía y la productividad. Realmente algo que nunca los seres humanos debemos dejar de perder bajo ninguna circunstancia es esa capacidad de creatividad. De la rutina, estando en la rutina diaria, empezar a ver detalles que nos hagan realmente experimentar que estamos saliendo de la rutina. Rutina, por ejemplo, una persona que tiene que manejar un ómnibus todo el día, todos los días de la semana, todos los días de cada mes, todos los días del año, lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué va a pasar? O una que está frente a las cuentas y a la contabilidad y números y bueno. La creatividad dentro de esa rutina es lo que le va a traer la salvación. ¿Y qué nos va a ayudar a encontrar justamente ese camino a salir de la rutina? Es Ojarazo. Por eso está indicado para quienes sienten que no pueden con su trabajo diario, no pueden. En casos de convalecencias largas, hay enfermedades largas. En casos de cuadriplegias, también para padres o profesores de niños con síndrome de Down. Padres de hijos que han caído en adicciones también. Para cuando hay un endeudamiento largo y tortuoso, que la persona ya tiene miedo de que pasen los días, porque cada día le lleva más rápido a pagar la deuda, que siempre lo hace, como decir, me están exprimiendo hasta mis huesos. ¿Porque han oído la frase? Es que estoy endeudada hasta los huesos. Entonces, ¿qué nos lleva a un endeudamiento así muchas veces? No planificar la vida, no vivir nuestra propia vida, vivir la vida del otro. Muchas veces los endeudamientos no son para sí mismos, son para terceros. ¿Cuántos casos yo he conocido de noviazgos en que la novia se endeuda en una cantidad increíblemente alta para ayudarle al novio y después el novio se va con todo y le deja a la novia endeudada hasta los huesos? Hay casos y casos en las consultas, ustedes saben. Entonces, vienen estos remedios que de alguna manera nos ayudan
a entrar en el equilibrio y en la neutralidad de cómo debemos manejar los aspectos de la vida. Enfrento lo cotidiano con la novedad del primer día. Es una frase que puede venir a ayudar mucho a esta personalidad atrapada en la rutina. Elijo la vitalidad y el dinamismo para equilibrar mi vida cotidiana y mi energía productiva. El caudal de mi conciencia me trae nuevas emociones, aun cuando me sienta débil, agotado. Motivo alegría en cada momento. Por ahí está la salida. Los espíritus rutinarios llegan al que me importismo y eso yo debo evitar. Entonces, salgamos de eso. Otra de las flores lindas es Madre Selva. Madre Selva, el arquetipo es súper interesante en Madre Selva. El Dr. Bach nos dice en relación a esta flor, no temamos en sumergirnos en la vida. Estamos aquí para alcanzar el conocimiento y será poco lo que aprendamos a menos que enfrentemos la realidad y llevemos nuestra búsqueda al extremo. La palabra clave es nostalgia y añoranza del pasado. Pero una nostalgia y añoranza tan grande que la persona le enceguece totalmente la visión del presente. Y mientras le enceguece la visión del presente, le quita un sinnúmero de oportunidades en todos los sentidos que nos podamos imaginar, porque la persona está totalmente distraída en el pasado allá, está viendo los detalles y no está viendo lo que la vida le presenta frente a su. Entonces el defecto a superar es ese apego al pasado que le impide el natural proceso evolutivo del cambio. Nosotros estamos en la mouvance, el movimiento constante, nada es estático, nada es para siempre. La virtud a desarrollar es vivir en el tiempo presente, que también se llama el tiempo rey. Es lo único que hay. La lección a aprender es asimilar los cambios del curso de la vida. Lo que pasó, pasó, lo disfruté o no, pero ya no puedo volver. El dónde está el ayer, dónde existe ayer. Aquí inclusive hay un poema que les puse de Adolfo Becker que dice, cuando volvemos las fugaces horas del pasado a evocar, temblando brilla en sus pestañas negras una lágrima pronta a resbalar. Y al fin resbala. Y cae como una gota del rocío al pensar que cual hoy, por ayer, por hoy, mañana, volveremos los dos a suspirar. Bueno, aquí poéticamente Becker nos hablaba de ese apego al pasado, la persona que recuerda el pasado y no deja de llorar al recordar. O porque fue muy hermoso, puede explicarse, pero también Honey Seikol es el arquetipo de que la persona se apega tanto al pasado, porque también fue terriblemente malo, difícil o muy triste, muy doloroso. La emoción de Madre Selva es vivir anclado al pasado, a momentos, a personas, a fotos, a objetos, a inclusive muebles, a espacios, a terrenos, a casas que ya no volverán. La persona Madre Selva está lejos de su tiempo y de su espacio y se ve opacada y sin alegría. Es decir, yo estoy en mi tiempo y en mi espacio porque yo acepto mi tiempo presente y real. Yo estoy ahí, yo lo habito. Pero si la mente está en el pasado, no está habitando su tiempo real, su espacio real. Entonces, esto trae graves consecuencias. La aplicación a la vida es que, aunque tenga nostalgia del pasado, es normal la nostalgia que puedo tener de que tuve un padre bello y ya no está, se fue, murió. Es nostalgia, pero yo estoy conectada en el instante presente, aquí y ahora. Habito en el tiempo real, que siempre es bueno y además siempre es nuevo. El presente
presente siempre es nuevo. Aprendo las lecciones del pasado sin que ello obscurezcan mi presente. Proyecto mi futuro sin abandonar el ahora y mi presente es ahora y debo construirlo bien. El pasado es el puente para habitar con decisión el presente. Entonces, estas frases ayudan mucho a entender las personalidades madre selva que pueden entrar en conflictos graves de salud si es que no pueden habitar su tiempo presente. Rosa silvestre, yo creo que esta va a ser la última que vamos a ver hoy porque ya el tiempo se nos agota. Entonces, rosa silvestre es otra de las 19 más espirituales y el doctor Bach decía la renuncia, la resignación que nos convierte en un mero pasajero pasivo del viaje por la vida abre la puerta a influencias adversas que nunca habrían tenido la oportunidad de entrar si la existencia cotidiana se convirtiera con alegría y espíritu de aventura. Vamos a ver que la palabra clave de rosa silvestre es esa falta de interés en la vida, esa renuncia interior, ese autoabandono, esa autorresignación. Es decir, que hace que una persona deje de tener interés en su propia vida. Ni en sí mismo tiene interés, en los demás tampoco. A rosa silvestre le hace falta tremendamente la capacidad de creer. Creer que somos co-creadores con la vida y que al ser co-creadores nuestro trabajo es realmente importante. Con rosa silvestre se vive una postración afectiva o una inafectividad bien fuerte. Hay una desmotivación, una enajenación, un desconocimiento de sí mismo y de la misión que yo tengo de mi vida.